pues nuevamente les agradezco su presencia por acá, su presencia virtual. El día de hoy, como ya adelantó Alejandra, la sesión se titula del problema de investigación a la construcción de los objetivos e instrumentos, principalmente pensando en esa coherencia que tiene que existir en las propuestas de investigación y que pues es fundamental el problema, ¿verdad? La construcción de ese problema que va a ser siempre como el norte, que nos va a ayudar a no perdernos en ese mar de información y de datos que poco a poco pues vamos encontrando mientras vamos indagando, ¿verdad? Y pues para ello contamos hoy con la participación de Andrea Rodas y de Sandra Herrera. Como ya les decía, pues ambas son colegas, compañeras de la escuela, de la Universidad de San Carlos. En el caso de Sandra sí es colega de la Escuela de Historia. Y bueno, las voy a presentar en el orden en que van a ir cada una de ellas haciendo su intervención, sin antes pues nuevamente reiterarles el agradecimiento porque ellas pues desde que las invitamos a participar y formar parte en el seminario se mostraron muy anuentes y pues muy colaborativas con nosotros. Y bueno, pues también parte de lo que ellas van a presentar ahora con nosotros es la experiencia que ellas han desarrollado en el trabajo que desarrollan en la Digi, ¿verdad? Solo alguien si me confirma si se escucha, ¿verdad? Aquí estoy viendo. Es que sentí que sí, sí, un ratito en el que se te cortó, pero sí se escucha. Uy, sufrí. Bueno, entonces vamos a empezar con Andrea Rodas Morán. Andrea es candidata a doctora en cambio climático y sostenibilidad. Es maestra en ingeniería sanitaria e ingeniería química por la Universidad de San Carlos. Trabaja en la en el programa universitario de investigación en ciencias básicas y como editora de la revista centroamericana de investigación posgrado Ciencia, Tecnología y Salud, que es editada por la DIGI. Además es investigadora asociada del Laboratorio de Investigación Química y Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y sus áreas de investigación son la paleoecología con indicadores biológicos, limnología y gestión integral de recursos hídricos. Entonces, Andrea pues está acá con nosotros para compartirnos un poco de su amplio conocimiento en el tema de búsquedas de información de bibliografía, que fue una de los temas o de los planteamientos problematizadores que discutimos un poco en la primera sesión y que era ese acceso a la información sobre nuestras temáticas. Así que, Andrea, pues te damos la bienvenida y la palabra es tuya. Muchas gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, a la Escuela de Historia por permitirme esta posibilidad. Voy a quitar mi cámara para no robar ese internet y poder presentar a ustedes. La idea que yo tengo es más o menos esa relación que hay entre mi problemática o la problemática que ustedes van a tener cuando se construye una investigación y cómo se relaciona con la búsqueda de información. Entonces, solo me confirman si ya se mira mi pantalla. Sí, ¿Sí se mira? Sí, ya okay, se ve. Muy bien. Entonces, bueno, antes de nada, yo pienso que es muy importante esta disrupción del proceso de producción del conocimiento que hemos estado teniendo. ¿Por qué? Porque a partir de una información o de las observaciones que ustedes pueden ver, pues hay esa información que tenemos y esas conexiones que se van generando es finalmente lo que va produciendo conocimiento. Y entonces, todo esto pues no es nuevo, digamos, para los seres humanos. Ustedes que son historiadores y antropólogos, pues reconocerán que muy al principio, pues el hombre en su afán siempre ha tenido ese afán de compartir conocimiento, de compartir sus experiencias, de dar pues a conocer o a que este conocimiento siga creciendo. Y entonces pues al principio pues utilizó paredes, utilizó tintes, luego generó sistemas un poco más pues con rollos, bibliotecas, la Biblioteca de Alejandría, etcétera. Y después, digamos, mucho más adelante, no lo cambié ni pretendo, digamos, dar algo, pues una cronología,
pero así en grosso modo, pues generamos, digamos, pues entornos ya todo el mundo tiene acceso, digamos, al papel, al lápiz para generar ese conocimiento, para guardar los libros, las revistas que se generaron, pero ahora esto ya cambió y en cada etapa, digamos, fue esa disrupción, ese cambio, y nosotros ahora pues ya estamos viviendo esa era donde las computadoras y con el Internet, que es un Internet 2.0, generamos una ciencia 2.0. Entonces, esta Internet 2.0 lo que significa es que ahora los usuarios pueden generar información y entonces ustedes siguen youtuber, pueden generar un blog, pueden ser influencer, etcétera, etcétera. Y todo es eso porque ahorita en el tiempo informático que vivimos, estamos en un tiempo donde los usuarios propios generan su información y aparte esta información es fácil de acceder y generar. Pero también hay una interoperabilidad. ¿Y eso qué significa? Pues aquí, digamos, les puse un poco de redes sociales y esta interoperabilidad significa ahora todo el acceso a la nube, porque quien no, digamos, tiene su cuenta de Gmail y puede tener en el Drive, tan sencillo como abrir una página y poner Drive Google, si ustedes tienen pues este imperio que lamentablemente se tiene mucho en estas empresas digitales como Facebook, como Gmail, ¿verdad? Que mantiene mucha información y que pues uno también cede esta información. Entonces Gmail, por ejemplo, tiene su cuenta de Drive, está Dropbox, o sea, esa interoperabilidad y esa información que podemos tener en todos lados es lo que está cambiando la forma de cómo nosotros pues guardamos, producimos y analizamos la información. Y también es este cambio lo que nos hace cambiar un poco cómo estamos generando o cómo estamos obteniendo esa información. Entonces, ahora el problema no es que no haya información, ahora el problema es que hay una gran cantidad de información. Entonces, esa gran cantidad de información que nosotros ahora podemos bajar muchísimo, podemos incluso ya los formatos de citación ya hablan de citar Twitter, de citar TikTok, de citar Instagram, o sea, toda esa información es la que nosotros como investigadores tenemos que tomar y tenemos que traducir a conocimiento. Entonces, ese es el gran problema. Y también que hay un acceso muy rápido a esta información, porque la información, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta pandemia, ustedes pueden generar o pueden obtener la información del laboratorio, digamos, o de los pensamientos de filósofos, de sociólogos, los pueden prácticamente consumir, por así decirlo, inmediatamente. Entonces, tenemos mucha información y es un acceso a esa información. Pero no solo eso, sino también nos da la oportunidad de ese trabajo colaborativo. Entonces, si bien es cierto, hay mucha información, hay mucho acceso, pero ahora podemos hacerlo colaborativamente muchísimo más fácil. Entonces, esas, digamos, son unas de las ventajas de esta ciencia 2.0 que nosotros estamos viviendo. Y dentro de toda esa, digamos, cambio que han habido, este proceso de revisión de literatura, pues también ha cambiado, por lo menos, porque hay mucha información, porque podemos trabajar colaborativamente. Entonces, muy rápidamente, el proceso de revisión de literatura, pues tenemos la búsqueda, vamos a tener una lectura e interpretación que es muy importante, la clasificación y luego la utilización. Digamos, es un esquema muy, muy rápido y muy amplio, digamos, de todos los procesos cuando estamos revisando, generando marco teórico que tiene, digamos, su propia estructura y tiene sus propios métodos para construcción, pero muy rápidamente es la búsqueda, la lectura, esa interpretación, la clasificación y el uso. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el proceso de la búsqueda de información está en todas las secciones, en la idea, en la ejecución y en la publicación. Y ustedes en este momento están aquí. Yo pienso que si les pusiéramos porcentaje, la mayor parte de porcentaje de búsqueda siempre va a estar en la idea. ¿Por qué? Porque yo necesito empaparme de todo lo que hay para que yo pueda llevar esa información.
Entonces, el proceso de literatura, como estamos construyendo conocimiento y estamos generando y estamos uniendo todas esas ideas y esas observaciones para construir algo, entonces sabemos que este proceso de revisión de literatura tiene que tener también darle a sus trabajos de investigación o a sus proyectos de investigación, a lo que están buscando, pues tiene que tener, le permite a uno como investigador decir que mi proceso o este proyecto o esta tesis o esta investigación que hago es novedoso, es pertinente y es riguroso. Entonces, el conocimiento humano, que digamos es este mapita acá, pues lo podemos dividir como en dos secciones, en lo que no sabemos y en lo que nosotros sabemos. Si nosotros hacemos una mala revisión de literatura o buena revisión, nosotros realmente tenemos que encontrarnos aquí, donde está este puntito verde. Nosotros cuando hacemos la revisión tenemos que tratar de llegar a este punto, a ese límite, digamos, al límite del conocimiento humano de lo que sabemos con lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos colocamos acá con nuestro tema de investigación, van a haber muchos puntos en blanco o muchas preguntas que no sabemos y entonces nuestra investigación puede tener vacíos que no vamos a poder llenar con lo que sabemos ahora. Entonces es muy importante, digamos, encontrar cuando nosotros estamos construyendo nuestra investigación, construyendo nuestro problema y nuestros objetivos, tratar de encontrarnos acá, en esta límite de lo que se sabe y lo que no se sabe. Pero si nosotros lo hacemos o no revisamos bien la literatura, es posible que nos encontremos acá. Entonces, ahí el problema va a ser es que lo que sabemos o lo que estamos construyendo, ese conocimiento, ya se sabe. Y si ya se sabe, el problema es que nosotros gastamos recursos, tiempo y un montón de digamos, pues nosotros, digamos, hubo un uso de recursos que lamentablemente pues no dieron los frutos que nosotros queríamos. Entonces, por eso es que es tan importante la parte de revisión de literatura para que nosotros nos encontremos acá y entender que este conocimiento o la ciencia o este límite está en movimiento todos los días. O sea, en este momento hay muchísimos investigadores, incluso de las áreas que ustedes van investigando, de género, de arqueología, de genocidio, sobre todos esos temas que ustedes tienen en su cabeza que lo están haciendo ahorita y que posiblemente mañana estén publicando. Entonces, es muy importante entender que esta ciencia o la ciencia, el conocimiento humano está en movimiento. Entonces, por este movimiento nosotros necesitamos pues comprender varias cosas. Pero realmente nosotros no estamos solos, por así decirlo, en este proceso, sino estamos pues bajo un lema que lo dijo Newton bueno, él no fue el primero que lo dijo, pero sí lo popularizó y un buscador que vamos a ver lo tiene como lema que nosotros estamos sobre los hombros de gigantes. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento que nosotros vamos a construir, no lo hacemos solos, sino lo hacemos con todo ese vasto conocimiento de lo que ya sabemos en el mundo. Entonces nosotros somos esta persona que está subido en esos hombros de gigantes, de las personas que han construido estas teorías y que están, por así decirlo, apoyándonos para que nosotros lleguemos a ver mucho más alto. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de buscar o de generar conocimiento tenemos que ver mucho más allá y entonces uno no lo va a ver hasta abajo, digamos, sino uno se tiene que subir a la cima de algo para poder ver más allá. Entonces nosotros nos subimos a las teorías, a esos grandes filósofos, a los sociólogos, a los antropólogos que nos ayudan a nosotros a ver y entonces es importante que nosotros también desde ya empecemos a enlistar quiénes son esos gigantes para nosotros o para nuestro tema de investigación.
Entonces, resumiendo un poco, los objetivos de una búsqueda o de realizar una buena búsqueda de información van a ser 3. Y en primero es identificar esas fronteras del conocimiento que se requiere estudiar en el campo de investigación. El segundo es que nos va a permitir tener el contexto de la investigación en función de las preguntas que estoy haciendo y el problema que tengo. Y lo más importante es identificar estas palabras clave y las relaciones entre variables. A veces en ciencias sociales pues decimos variables, no, pero sí, digamos, hay una serie de campos que van cambiando, digamos, y que nosotros tenemos que estar uniendo esos comportamientos sociales con contexto, etcétera. A eso me refiero, digamos, con estas variables. Entonces, un poco antes de revisar cómo se hace la búsqueda de información, es algún tipo de glosario que a mí me gustaría darles. En primer lugar, cuando hablamos de búsqueda de información, vamos a dividirla, digamos, entre artículos científicos, libros y otros documentos. Entonces, los artículos científicos pasan por una revisión por pares, que son 2 personas que revisan el artículo. Por eso es que cuando estamos buscando artículos científicos, sabemos que esta información pues es la última que se está generando y es una información que es rigurosa porque alguien experto en ese campo la revisó. Y luego las revistas, por así decirlas, tienen una indexación. Esto no ocurre con los libros, sino solo con las revistas indexadas o las revistas científicas tienen una indexación y eso es un sellito, digamos, que dice que estas revistas pues tienen un comité editorial o llenan ciertas características. Y también tienen un factor de impacto, eso no, digamos, no lo voy a tocar mucho, pero sí que tienen un DOI. Un DOI es un sistema de identificación de objetos digitales que nos permiten encontrar documentos digitales en la web. Entonces, para hacerlo, digamos, pues una relación, si nosotros tenemos un documento electrónico y cambia de lugar, por ejemplo, tengo en la nube y de repente lo bajo, el DOI lo que nos permite a nosotros es rastrear ese documento. O sea, es como un número de tracking, si quieren verlo, o un número que nos permite saber dónde está ese documento siempre. Entonces, es parte de una preservación digital, porque ustedes ahorita generamos tanta información, pero esa información, ¿quién la está preservando? Parte de esa preservación o del guardado digital es este DOI. Hay mucho, digamos, temas sobre el DOI, pero es muy importante que ustedes sepan que el DOI es un número que preserva digitalmente la información electrónica. En Guatemala, digamos, todavía no hay mucho uso del DOI, pero en otras universidades todas las tesis tienen DOI, o si ustedes suben documentos a ciertas páginas, les van a dar un DOI. Entonces, eso es el DOI. Hay un paradigma que nosotros pensamos que estamos solos en el mundo y que nuestro tema de investigación no se conoce y que realmente tenemos muchos vacíos, pero realmente lo que hay que entender un poco es que ese problema, pues hay información regional y mundial que nos permite contextualizarnos. O sea, realmente sí, tal vez seguramente sí, en Guatemala hay muchos temas que se necesitan investigar y que no hay conocimiento, no se ha generado, pero bien, es un problema que a nivel regional y mundial sí hay. Entonces, es muy difícil ahorita que alguien diga, no, es que no hay información de ese tema. Sí, sí las hay, pero hay que saberlo buscar. De nuevo, como vimos al principio de la charla, hay muchísima información, digamos, afuera que ustedes pueden incluso encontrar en Facebook o en Twitter. A los sociólogos, ahorita, digamos, a los sociólogos, digamos, y antropólogos que todavía están vivos de otras universidades, incluso sus profesores que están generando información. Entonces, sí hay muchísima información. Y también hay mucha información que no está digitalizada. En este caso, digamos, sí, para
las ciencias sociales es un poco más difícil y se entiende que hay que ir hacia esa información, no va a estar todo en la red, porque realmente es parte de nuestra obligación, digamos, de estas nuevas generaciones, venir y colocar esa información para que se preserve también digitalmente. Entonces, vemos aquí una gráfica donde nos dice que hay un crecimiento exponencial. Ahorita, digamos, esos crecimientos exponenciales están muy de moda por todo esto de la pandemia, que ya muchos, digamos, han explicado que si hay una persona que se enferma, ya pues en un ratito hay 10, en otros 100, etcétera. Y entonces lo mismo es con los artículos científicos. En el 2010 habían 1.5 millones de artículos que se publicaban anualmente. O sea que ahorita estamos hablando de 3, 4 o 5 millones de artículos que se están publicando cada año en muchísimas temáticas. Eso quiere decir que hay muchísima información, digamos, en la red que ustedes pueden empezar a buscar. Y la idea de esta charla al principio es darles como todas esas herramientas para que cuando construyan su marco teórico ustedes puedan tener, digamos, estas referencias, y también cuando den la problemática y cuando empiecen a buscar esa relación problema-objetivos, ustedes puedan tener pues esa base teórica que los va a ayudar a ustedes a tener esos límites, esas fronteras del conocimiento. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? Bueno, esta es mi división, digamos, propia. Nosotros tenemos motores de búsqueda y bases de datos. Los motores de búsqueda son como Google. Todos lo conocemos, que Google busca en todas partes. Pues lo mismo, hay botones de búsqueda, incluso vamos a usar uno de Google y voy a explicar por qué, que van a buscar en todas partes, mientras que las bases de datos y las bibliotecas y los directorios, etcétera, son parecidos a una biblioteca. O sea, van a tener los libros que están registrados ahí. Entonces, obviamente la información que va a tener un motor de búsqueda va a ser mucho mayor porque está buscando en todas partes, pero las bases de datos, la ventaja que tienen es que los libros o los documentos que van a estar ahí van a estar, pues van a ser más específicos. Y entonces eso es bueno porque no es lo mismo buscar en todas partes. Las bases de datos más importantes las voy a ver muy rápido. Incluso hoy en la tarde le voy a mandar a la doctora una lista de links donde para que ustedes se queden con los links y las bases de datos y más o menos una división de esas bases de datos para que ustedes tengan acceso a esta información. Entonces, aquí hay un poco de bases de datos, o son las bases de datos y las bibliotecas más importantes a nivel Latinoamérica, pero no quiere decir que son las únicas que ustedes van a utilizar. Una de ellas es Redalyc, que es una de las bases de datos más importantes, digamos, a nivel de Latinoamérica, porque han tomado mucho el acceso abierto. Ya voy a hablar más adelante sobre esto. Cielo, que es una base de datos nacida para el área de salud, pero ya todas estas bases de datos son multidisciplinarias, o sea, quiere decir que tienen documentos de todas partes. Y también hay dos bases de datos que son, pues, bueno, por darles un nombre, pues no muy grosero, pero son bases de datos que limitan la información a las personas, porque la única forma de tener acceso a ellas es que yo pueda pagar para tener acceso. Entonces, sí, en ese sentido, pues son que limitan que las personas tengan acceso a esa información, y lamentablemente, pues, como universidad aún no tenemos acceso a estas dos. Entonces, pues solo es para que ustedes conozcan, porque si bien es cierto, aunque nosotros no tengamos acceso, las menciono porque es importante que cuando uno está haciendo búsquedas, sí pueda llegar a entender, bueno, Scopus, Thom's Router, que vendría siendo las de Clarivate, puedan tener información sobre esto. También hay 4 casas editoras que tienen, porque todo este rollo, digamos, de las revistas científicas, pues también es un rollo perverso,
porque hay editoriales que no solo guardan la información y la secuestran, digamos, para que darla cuando alguien tenga dinero para eso, pero es importante que ustedes también sepan que estas pues editoriales, muchas de ellas, casi el 70% de las revistas científicas que hay ahí son revistas de ciencias sociales. O sea, que estamos hablando que las revistas de ciencias sociales y humanidades son el 60% de las revistas científicas que tienen estas casas editoras. Entonces, hay mucha información ahí que les interesa a ustedes conocer de Guatemala, que deberían, digamos, de una manera, pues, tener este acceso, y es importante que ustedes las conozcan. Las 4 editoriales, digamos, más importantes, porque ellas se han tomado el papel de ser las más importantes y ellos mismos han generado sistemas perversos que obligan, digamos, a las revistas a pensar que si no están dentro de sus índices o dentro de lo que ellos han construido, pues no son buenas, pero como siempre hago esto para que ustedes sepan, y cuando miren Springer, que es el caballito, digamos, Elsevier, que es pues la manzana, John Wiley y Taylor and Francis, sepan que ustedes pues tienen, que estas editoriales pues son editoriales que se consideran de corriente principal y que son pues editoriales que van a tener revistas científicas. Entonces, aquí tenemos una base de datos que tiene motores y bases de datos académicas. Si ustedes se fijan, es de Wikipedia, y voy a entrar a Wikipedia para que ustedes puedan ver que Wikipedia, pues sí es, a veces hay un poco de duda, digamos, de utilizar Wikipedia, porque Wikipedia es una enciclopedia libre, colaborativa, que se basa en que todas personas puedan tener acceso a esta información. No sé si están viendo, si me pueden confirmar que están viendo la pantalla, porque a veces cuando la cambio. Sí, sí, se ve, Andrea. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos porque a veces hago el cambio y no se puede ver. Entonces, aquí tenemos las bases de datos que están en Wikipedia. Ustedes pueden buscar bases de datos académica y motores de búsqueda, y entonces ellos ya tienen todo un listado de bases de datos. Hay 111 o 112 bases de datos que ustedes pueden encontrar. Y lo más bonito es que tiene aquí el tipo de acceso. Entonces, por ejemplo, este es un acceso libre, quiere decir que yo voy a tener acceso y que puedo bajar. Ya dice que son 800,000, digamos, documentos. Y aquí tienen un poco, si yo quiero ver, por ejemplo, bases de historia, por ejemplo, ya me dice que hay una base de datos específica sobre la historia de las mujeres. Entonces, cualquier persona que está haciendo una investigación sobre género, pues debería entrar al motor de busca Génesis, porque es de acceso libre, o sea que yo puedo bajar la información y me dice quién está generando esta información. Entonces, así podemos buscar también de antropología, por ejemplo, esta de aquí, pero también es de acceso libre. Entonces ustedes pueden venir y bajar esta información o entrar a esta página, y a veces dan el link y ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde está el link? Ustedes pueden ver, es la número 12, ustedes van a la 12 y entonces ya aquí ya les lleva al link de la página donde ustedes pueden encontrar la información. Entonces, les recomiendo, digamos, ir a ver más o menos, ahí hay varias bases de datos bastante interesantes. Por ejemplo, está Horn. Horn es un buscador especial para educación y para
las artes y humanidades. Entonces, ustedes pueden venir y buscar aquí en Home, por ejemplo, sus temas de investigación. Ya vamos a buscar un poco cómo es que se busca esta información, pero sí les recomiendo entrar ahí a ver, porque, por ejemplo, también está ERIC, que ERIC es una base de datos para educación. Entonces, si están pensando, bueno, yo vi más o menos sus temas, no hay nada de educación, pero si tienen amigos, pues, en el área del EFPEN o en esta área educativa, pues pueden ir a ver ahí. Entonces, motores de búsqueda, yo les recomiendo estos dos. Google Académico es el que vamos a ver más a profundidad, pero Base realmente tiene muchísima información. El 60% de la información que está ahí está libre y está para que ustedes tengan acceso y al menos vi algunos temas o un tema que busqué que decidí de los temas que ustedes están proponiendo, pues lo encontré ahí y hay documentos interesantes que ustedes podrían revisar. Entonces, cuando nosotros hacemos la búsqueda, nosotros necesitamos entender que nuestro problema, el problema complejo que estamos analizando y que estamos construyendo y que estamos observando de la realidad, para buscar información lo tenemos que descomponer en palabras clave. Estas palabras clave son mis términos de búsqueda y son lo que me va a producir la información. Si yo tengo mala o mis palabras clave no son las adecuadas, mi producción o lo que yo voy a encontrar va a ser de baja calidad. Entonces, en función de qué tan bien haga mis palabras clave, va a ser el función o va a dar como resultado la pertinencia de los documentos que yo estoy encontrando. Entonces, es súper importante que esto es lo que a ustedes esas palabras clave son lo que a ustedes les van a ayudar a encontrar una literatura adecuada. Si ustedes no las pueden construir o les cuesta, entonces descomponer este problema, pues no van a encontrar la literatura adecuada. Entonces, lo que hay que cambiar son las palabras clave. Incluso, pueden cambiar las palabras clave por objetivo, por párrafo, por sección en su documento, en su tesis, etc. No sé si se mira bien mi pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve bien. Ok, sí, tal vez la voy a hacer un poco más así, tal vez se mira mejor. Bueno, entonces, yo quisiera explicar un poco sobre Google Académico, porque Google Académico es el motor de búsqueda científico actualmente que tiene que tiene el mayor volumen de información. Entonces, si ustedes, y lo interesante de Google Académico es que no solo es el que tiene más información, sino es el que nos permite, digamos, ver muchas más cosas, encontrar documentos grises que nos permite enriquecer pues un marco teórico o la construcción del problema que están haciendo. Entonces, aquí está el lema de Google Académico, que es a hombros de gigantes, que está tomado de Isaac Newton, quien popularizó esta frase. Entonces, vamos a ver que estas palabras clave, y me gusta mucho esta imagen, donde nosotros como artesanos, pues el proceso de las palabras clave, como los expliqué, es como tener una vasija, como cuando uno está tomando una vasija y moviéndose, digamos, ese barro y uno le está dando forma. Entre más conozcamos, al principio, digamos, de nuestra investigación, es posible que esas palabras clave pues sean como las dos variables o la variable o el tema principal de mi investigación, pero cuando yo estoy cada vez leyendo más, esas palabras clave se van afinando, se van mejorando y entonces yo puedo construir pues mejor esas palabras clave, puedo encontrar que sean más pertinentes, que sean más adecuados a lo que yo estoy buscando. Entonces, aquí vamos a ver cómo se divide. Google Académico tiene 3 partes. Están los filtros, están los metadatos que están aquí y está esta sección de aquí que me dice qué formato tiene.
entre los metadatos nosotros tenemos dónde está el tipo, digamos, que va a estar aquí entre corchetes y voy a tener aquí este formato. Algunas veces cuando nosotros entramos a Google Académico y tenemos esta parte en blanco, nosotros nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener acceso a ese documento. Entonces, es importante que ustedes cuando ven acá ya saben más o menos que cuando estén en blanco es posible o hay altas probabilidades que ustedes no van a tener acceso a ese documento, digamos, porque se necesita ya sea una cuenta o una clave, etcétera. Y aquí el tipo es que Google Académico también nos permite tener citas. Y las citas son documentos que están citados en los documentos, en estos documentos, pero que no hay un registro, no tienen un dato electrónico. Entonces, una de las partes más importantes para la búsqueda es encontrar las palabras clave. Estas palabras clave tienen un sujeto, pueden ser el sujeto del objeto de estudio, pueden ser su pregunta principal, pueden ser las palabras clave de otro artículo o pueden utilizar otro idioma. Lamentablemente, pues en la ciencia, pues la mayoría de documentos están en inglés, pero ahorita con Google Académico, con Google Translator o con las herramientas que estamos aquí, pues ya, pues eso pues es un poco más sencillo entenderlo. La dirección de las búsquedas siempre, ahora, bueno, en ciencias sociales se utiliza más la revisión sistemática o los capítulos del libro que ustedes pueden utilizar o las, pues, artículos de revisión, algunas investigaciones, que es lo que vamos a encontrar en artículos científicos y la opinión de expertos. Y aquí, en cómo buscar, es lo importante. Entonces, aquí me voy a pasar, digamos, a Google Académico y escogí de los temas que vi que ustedes están buscando el genocidio, porque obviamente sí existió, digamos, sí hubo genocidio en Guatemala y entonces pues me parece uno de los temas muy interesantes que debemos o como guatemaltecos, digamos, es importante aprenderlo, conocerlo, o sea, realmente pues abordar desde varias aristas pues este tema. Y entonces aquí es la búsqueda, digamos, de Google Scholar. Hay personas que dicen que hay que buscar en .com o otras que no. Para mí, digamos, es lo mismo. Y entonces, aquí cuando yo hago una búsqueda, voy a encontrar, aquí me va a decir Google cuántos documentos hay. Si yo, por ejemplo, busco acá, aquí van a estar los filtros y aquí sí voy a tener acceso. Entonces, estos filtros de acá, todos los buscadores científicos van a tener filtros y Google Académico pues solo tiene estos tres. El primero, que es es por fecha, que me dice, por ejemplo, cuáles son los documentos desde el 2016, o sea, los que tienen del 2016 a 2020 que se han producido. Yo puedo ordenar por fecha, por ejemplo, para saber cuál es el artículo que se ha producido sobre genocidio o sobre el tema en los últimos días. Por ejemplo, aquí, hace 8 días, pues, se colocó esto, seguramente menciona la palabra en algún lugar genocidio. Por ejemplo, marcas, esto fue hace 9 días y aquí vamos a encontrar el autor, la revista, el año y en dónde se encuentra. Entonces, aquí, por ejemplo, marcas del genocidio en la literatura argentina, entonces yo puedo saber que se publicó en esta revista, en reseñas Celis Hill. Celis Hill, que seguramente es una revista de historia, y así me puedo ir, digamos, a varios documentos. Y estos son los últimos. Entonces, nosotros cuando estamos buscando un tema, es muy importante saber cuál es la última información, o sea, la última. Entonces, si quiero la última, tengo que ir a ordenar por fecha para encontrar lo que se publicó hace un día o hace 2 días, digamos, o horas incluso. Entonces, ordenar por relevancia
según los algoritmos de Google, pues esto es lo más relevante que a mí me puede dar de estos temas, pero ya vamos a ver que esta relevancia la podemos arreglar con las palabras clave. Y aquí, por si ustedes están buscando en inglés, pues, o en español, digamos, o pusieron una palabra en inglés, pueden buscar solo en páginas en español. Porque él sabe, digamos, aquí no, pero cuando tiene .gt, él sabe que estoy en Guatemala y que yo hablo español, entonces me va a recomendar páginas en español. Entonces, me regreso aquí. Hay algo que se llama búsqueda avanzada que utiliza operadores booleanos. Los operadores booleanos son estos, más significa que voy a unir dos palabras, por eso los conjuntos, menos es que voy a quitar una palabra y solo me va a dar, digamos, todo el conjunto de información que tenga todas las palabras, menos esa palabra. Asterisco es algo que me va a completar, o sea, que me va a ver todo lo que existe, y comillas es lo que me va a dar, digamos, los datos exactos a como yo lo estoy pidiendo. Esto es un poco, digamos, complicado al principio empezar a poner booleanos aquí, y entonces yo lo que les recomiendo es que en lugar de aprenderse los booleanos, es que vayan a la búsqueda avanzada. Entonces, en la búsqueda avanzada, por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, yo quiero que tenga la palabra genocidio, que sea en Guatemala, o que tenga Guatemala, porque puede ser, ya vimos, en Armenia o en otras partes del mundo. Entonces me interesa, incluso ustedes aquí, la fecha de los artículos y con al menos una de las palabras. No sé si yo quisiera, por ejemplo, si yo estoy viendo el genocidio en Guatemala, no sé, con, por ejemplo, algún tipo de pueblo originario, no sé, y sin las palabras. Entonces, por ejemplo, voy a poner Armenia aquí porque vi, digamos, una parte del genocidio y yo le voy a dar buscar, y entonces, si se fijan, ya tengo aquí la palabra y me dio comillas. Esta comilla lo que significa es que en todos los documentos yo tengo que poner, que va a estar siempre Guatemala, o sea, obligadamente va a tener que tener Guatemala, y que me va a quitar esta palabra por si alguien lo está relacionando. Entonces, si se fijan, voy a copiar esta parte de aquí. Si yo solo pongo genocidio, me sale 1820. Si yo pongo unas palabras así, ya solo me salen 421 resultados. Eso es algo que yo puedo manejar. Y, por ejemplo, si solo le doy a Guatemala, ya me salen 36, perdón. Entonces, yo con estas, y es muy importante que para cualquier buscador utilicen siempre la búsqueda avanzada o la búsqueda que nos permita filtrar la información. Entonces, ahí sí, a mí me interesa, por ejemplo, aquí los testimonios, según lo que yo estoy viendo, digamos, o según lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy relacionando, puedo generar información. Perdón. Y aquí, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que esto es una búsqueda que ustedes van generando o van afinando cada vez más, y es importante que al principio ustedes entiendan que van a ver una amplia gama, o no van a saber muy bien qué palabras utilizar, pero en lo que ustedes van leyendo es lo que ustedes van seleccionando. Y en los consejos, bueno, hay una base de datos que yo encontré que es pues la verdad es una de las mejores bases de datos para el área social, que se llama JStorm. Ustedes, las ventajas que yo encontré en JStorm es que ustedes pueden generar una cuenta totalmente gratis. Lo malo, JStorm es una base de datos, ustedes saben que es pagada, pero sí, a ustedes les permite tener, solo creando una cuenta, digamos, por Google, les permite a ustedes tener acceso a 100 documentos. O sea, eso quiere decir que ustedes pueden buscar en JStorm. Por ejemplo, aquí voy a poner, como yo les aconsejé, siempre que vayan a un buscador, vayan a la búsqueda avanzada. Entonces, aquí, la búsqueda avanzada de JStorm, pues
voy a poner genocidio como palabra clave. Y aquí en and voy a poner y o que se acerque, digamos, lo más cercano a Guatemala. Entonces, cuando yo estoy buscando esta información, le voy a decir que por favor me lo busque. De los 436 documentos, aquí vamos a tener 118, pero es posible que de estos 118 no estén incluidos aquí. Si ustedes se fijan, la primera búsqueda, bueno, aquí lo tengo ordenado desde, le voy a poner en cualquier momento. Aquí está, digamos, por ejemplo, ustedes podrían venir genocidio y racismo, buscar en los dos, pero aquí en la primera ya me aparece esta de la doctora Casaus. Y entonces aquí pues ya me aparecen otros documentos. Es posible que lo que encuentre en JSTOR con lo que encuentre en Google Académico no sea igual, porque JSTOR tiene otro tipo de bases de datos, como otro tipo de acceso a referencias, y siempre es bueno. Y como les digo, lo único que se necesita realmente es tener una cuenta de Google, y ustedes pueden buscar y tener acceso. Por ejemplo, si yo quisiera leer este documento y a mí me interesa, yo puedo suscribirme si no quiero, o puedo leerlo en línea. Y entonces, como les dije, yo ya tomé uno, digamos, y entonces aquí ya me va a aparecer 98. Entonces yo ya empiezo a leer este documento. La única ventaja, digamos, que yo le vi ahorita a JSTOR es que ustedes pueden tener acceso a 100 documentos, a leer 100 documentos de su tema, y yo pienso que si alguien les está regalando 100 documentos, pues ¿por qué no aprovechar, digamos, esta oferta que tienen? JSTOR ha estado cambiando mucho, pero siempre ha tenido una política bueno, una parte de política de acceso abierto, porque antes se podía tener un como donde se guardan los libros, bueno, en inglés se les llama shell, o como un portalibros, digamos. Entonces, ustedes tenían un portalibros y podían bajar todos los días 6 libros. Entonces, creo que les daba como 2 o 3 días para leer esos 6 libros. Entonces tomaban nota de esos 6 libros, y ya cuando ya tenían los 6 libros bajados, ya tomaban a la siguiente vez otros 6 y otros 6 y otros 6, y entonces tenían acceso. Lo que pasa es que no tienen un acceso ilimitado, pero tienen acceso a esos 6. Ahora cambió su política y tienen acceso a 100 libros. Entonces, por ejemplo, solo van a tener acceso no por buscar, sino por leer. Entonces sí valdría la pena, digamos, que ustedes pudieran pues entrar a JSTOR, hacer su cuenta, porque realmente solo necesitan algo de Google, bueno, no sé, si ustedes quisieran, o y buscar aquí, porque la ventaja de JSTOR es que tienen libros. Y entonces ustedes pueden buscar, encontrar los libros que ustedes tienen de su tema. Y aparte, realmente eso es una diferencia que tiene muchísimo, digamos, los buscadores específicos con Google Académico. Yo me imagino, o sea, la interfaz de Google Académica ya se está quedando bastante pobre. Yo esperaría que empiecen a cambiar un poco, porque ya digamos, los filtros que tienen otros buscadores, pues tienen muchísimo mejor, como estos, que puedo determinar si son journals, o sea, si son revistas o si son libros. Y aparte de esto, están los nombres, digamos, ya las palabras clave. Por ejemplo, a mí me va a interesar más, no me va a interesar, por ejemplo, ver sobre educación, pero sí me interesa, por ejemplo, las de antropología, de estudios en América, etcétera. Y acá, bueno, por ejemplo, ustedes si quisieran, y a mí se me ocurría la idea, pero realmente también es como, pues no sé, como para hackear un poco el sistema de JSTOR, es que ustedes pudieran, yo no he hecho esa idea, dije yo, bueno, tal vez podría ser una solución. Cada mes JSTOR vale $20, o sea que van a tener acceso ilimitado a todos, todo el tiempo, por $20 cada mes. Pero yo decía, $20 es bastante caro, digamos.
Pero si yo me junto con 20 amigos y cada uno da 8 quetzales o 7.50 todo el mes, podemos tener y hacer un correo de, no sé, mis amigos y yo, digamos, y entonces con esa cuenta de Gmail abrir JSTOR y que cada uno tenga, digamos, como es ilimitado, un tiempo. Bueno, tú vas a estar lunes, yo martes, miércoles y así, un cronograma para que ustedes bajen, digamos, y todos tengan acceso a esta cuenta, por ejemplo. Entonces todos van a bajar libros ilimitados, digamos, y van a tener su cuenta de JSTOR. A mí se me ocurría eso, pero hay otras formas de hackear el sistema, pero no todas las formas para hackearlo van a tener, por ejemplo, libros. Entonces, yo sí siento, digamos, que podría ser una buena opción. Y la otra opción que también para mí es, ay, otra vez me cambié, súper interesante que ustedes la miren, es esta base, porque base también tiene muchísima información. Entonces, si yo pongo genocidio en Guatemala, ya saben, la búsqueda que estoy haciendo es muy amplia. Entonces, aquí me da 237,000, o sea, 618,908 documentos. Entonces, me da muchísima información porque base tiene acceso a catálogos personales, tiene acceso a revistas, tiene acceso a bibliotecas. Entonces, el 60%, como les digo, o sea, de estos documentos, el 60% es lo que ustedes van a tener acceso. Entonces, por ejemplo, que no lo había visto, es del 2008, es un capítulo de un libro y ustedes aquí pueden ver si aquí pueden ordenar por relevancia, pero también pueden ordenar por acceso. Entonces decir, bueno, yo solo quiero que sea acceso libre. Y entonces ya ahí ya les van a dar, ya lo buscan. Y entonces ya bajó un poco, pero van a poder encontrar los documentos. Por ejemplo, ya ese ya no me salió, pero sí me salió que es de Argentina. Y bueno, hay mucha información que se ha producido sobre este tema en Argentina, en España, y es muy importante que nosotros también revisemos. Lo que tiene base es que ustedes van a encontrar que tiene acceso a repositorios. Entonces, aquí están también las tesis. En lugar de ir a la página de las tesis, digamos, de la biblioteca, ustedes pueden encontrar en base las tesis de las personas. Entonces, aquí están, por ejemplo, por países. Es muy interesante porque les dice qué tipo de documento es. Por ejemplo, esto es un artículo y aquí les están diciendo, esta es una tesis. Y también les está apareciendo esta no peer review. ¿Eso qué significa? Lo que vimos al principio sobre la revisión por pares. O sea, esto quiere decir que esa tesis no está revisada por pares y solo les está avisando. Pero, por ejemplo, para los artículos sí les va a decir que sí está revisada por pares. Entonces, ahí tienen, pues, mucha información. Por eso realmente me gustó bastante base, porque tiene información que ustedes pueden ir. Por ejemplo, esta es una revista de ciencias, Trama se llama, la revista de Ciencias Sociales y Humanidades, y entonces aquí está, de el país, ustedes pues un artículo, y entonces ustedes pueden realmente ver muchas cosas. Por eso es que, digamos, dentro de mis recomendaciones, pues sería en primer lugar buscar en Google, sí, en Google Académico, por supuesto, pero buscar en JSTOR, porque si hay acceso a 100, pues hay que sacar esos 100, digamos, para utilizarlos. Base. Y la siguiente, que es muy buena, ay, siempre me cambio y no me cambio bien, es la referencia. La referencia es una red de repositorios abiertos, pero para Latinoamérica. Entonces, lo chilero, digamos, de la referencia es que la mayoría de países, Guatemala no está en la referencia, pero la mayoría de países que tienen bibliotecas o repositorios que bien no son extraídos por base, pueden encontrarlo aquí. Entonces, igual la referencia, como
Ya les he dicho, siempre hay que buscar en búsqueda avanzada y no por buscar, sino en búsqueda avanzada, y la mayoría de filtros vienen así. Por ejemplo, si yo quisiera buscar genocidio, pero en el título, entonces pongo aquí título. Esto también se puede hacer en JStorm, por ejemplo, cuando voy a búsqueda avanzada, y eso no se puede hacer tan específico, no se puede hacer en Google Académico. Por ejemplo, genocidio, pero yo lo quiero en el título. Y entonces, por ejemplo, en la referencia, cuando yo le doy buscar, entonces ya me aparece el título, los documentos son 154 y ya me aparece una parte, digamos, importante sobre pues este tema. Si yo le quisiera poner, digamos, aquí también, por ejemplo, acá, también nos aparece en qué repositorio el CONICET es Argentina. Parece que en Argentina nos han estudiado bastante. Y ustedes pueden, digamos, encontrar de otros países, incluso como vemos acá, también podemos encontrar temas, digamos, en portugués, en otro idioma. Y aquí podemos ver. Entonces, también les recomiendo que la universidad tiene acceso a un repositorio que es EBSCO. Ustedes pueden ir a la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, a la Biblioteca Central, perdón. Aquí, bueno, más Biblioteca Central. Y entonces se van aquí a base de datos y ustedes pueden encontrar las bases de datos que están. Bueno, de los que a ustedes les interesaría sería un poco el libro y EBSCO. Ojo que acaban de cambiar para EBSCO el usuario, por si alguien usaba EBSCO. Aquí está el usuario que es entonces entran acá y ya pueden encontrar. Ay, no lo tengo guardado, pero pueden igual, digamos, hacer lo mismo que estamos haciendo. Revisar siempre en búsqueda avanzada para hacer la búsqueda. Y es muy importante que cuando ustedes empiecen a dividir las páginas, ustedes pueden dividirlas en referencias de contexto, referencias sobre el fenómeno y referencias de abordaje. Estas referencias de contexto se hacen de lugar, por zona, por contexto social, y sobre el fenómeno son sobre las relaciones con las preguntas de investigación. Y las de abordaje teórico son aquellas que se relacionan con las teorías del tema que estoy buscando. Entonces, lo primero es que hay que buscar bases de datos, artículos de revisión si los existen, y buscar en varios lugares. Yo, pues pienso yo que a veces uno lo da tan rápido, entonces me pues dado a la tarea de subirles unos videos que ustedes pueden, bueno, la verdad es la primera vez que yo hago este tipo de cosas, pero mi canal de YouTube, o sea, yo en la red, digamos, tengo un nickname, si ustedes me buscan, van a encontrar todas mis redes sociales, entonces, bueno, ya aprovechando eso, pues este es mi canal y ustedes pueden ver que ahorita acabo de subir y seguramente después de esto les voy a subir los otros videos sobre esta sección de Google Académico, y también les voy a explicar un poco de Google Académico sobre esta parte de aquí, porque aquí nosotros podemos ver una serie de herramientas que nos permiten hacer el perfil de Google o buscar estadísticas, la búsqueda avanzada, mi biblioteca, alertas, etcétera, que es, digamos, muy rápido. Y también voy a subir unos videos para explicar por qué ustedes necesitan guardar toda esta información, y eso se guarda con gestores, con programas de gestores. Y entonces voy a hacer una serie para Zotero, que es un software libre que yo, digamos, recomiendo mejor utilizar este tipo de software, digamos, porque es libre y todo el mundo lo puede bajar, y utilizando Mendeley, que Mendeley, digamos, es un gestor que a mí me gusta mucho, aunque es de una de esas empresas perversas, pero la verdad está muy bonito.
pero igual, Zotero es software libre y lo pueden bajar. Incluso yo tengo software libre en mi documento, que si ustedes quisieran ver, no se tienen que suscribir. Mi canal es Ducucho. Aquí lo pueden ver que, digamos, como les digo yo, todo o sea, todas mis redes, realmente Twitter, etcétera, Instagram y todo, pues ese es mi nickname, digamos, yo soy así o me conozco así en la red. Y por último, no quisiera dejar pasar, porque ya tengo casi nada, digamos, ya me estoy robando el tiempo de la otra presentación. Hay una página, digamos, que se llama SciHub, que se creó para darle acceso a todo el mundo sobre documentos que no podemos tener acceso. Es una forma, digamos, una segunda forma de hackear el sistema, pero SciHub va a tener documentos que van a ser, que van a estar en inglés, o sea, que van a estar en JSTORM, digamos, en este tipo de bases de datos súper grandes. Y lo que se necesita para SciHub es colocar el DOI. Les voy a hacer un ejemplo muy rápido. Y la otra, que es la librería Genesis. Siempre se me olvida la página, que es esta Library Genesis, que es una librería donde usted, aquí es a diferencia de SciHub, que es un lugar donde ustedes ponen el DOI y van a tener acceso. O sea, no es un buscador, sino es como el acceso a ese PDF que no tengo. Librería Génesis sí es buscador. No sé si alguien tiene alguna duda o vamos a tener dudas para después. Si quieres, Andrea, las reunimos al final para ver si podemos de alguna manera conectar las dos conferencias. Ok, muy bien. Entonces, solo voy aquí en Librería Génesis, pues solo, ponen, realmente estos dos buscadores es mucho, digamos, para documentos en inglés o para documentos que van a estar en esas editoriales grandes. O sea, no vamos a encontrar cualquier documento, digamos, que va, pero es un lugar que les pueda ayudar porque aquí sí es buscador. Entonces, ustedes pueden ir viendo, seguramente va a estar mucho más, van a encontrar más documentos, digamos, en inglés y de otros países, no tanto de Guatemala, pero para ese contexto general es una buena idea. Y en SciHub, como les decía, hay que colocar el DOI o la página web, pero es especializada, digamos, para esos documentos que no tenemos acceso. Entonces, por ejemplo, si yo busco en lugar de buscarlo en español, digamos, voy a hacer la búsqueda en inglés y entonces, no sé si traducir genocidio me ayude, pero vamos a usar esa búsqueda. Entonces, por ejemplo, Dialnet es libre. Yo voy a buscar está en EBSCO, nosotros tenemos acceso en esta que es John Wiley, que son de las 4 editoriales más grandes. Yo no voy a tener, digamos, acceso a este documento. Entonces, la idea es que yo pueda venir y buscar el DOI. Este es el DOI, o sea, yo no, digamos, si yo le doy al PDF aquí, me va a pedir dinero, yo no tengo dinero, menos por eso me lo deberían dar gratis, porque es un tema que me interesa, y entonces yo puedo copiar el DOI, DOI, y ponerlo en SciHub, y entonces yo voy a tener acceso a ese documento. Incluso ellos, digamos, su lema es removiendo todas esas barreras que tiene la ciencia, o para que nosotros podamos hacer ciencia necesitamos ese tipo de cosas. Y ella, digamos, es la creadora de SciHub, es una persona, digamos, que ha hecho todo este movimiento para que todos tengamos acceso e incluso nos da la cita.
o sea, la situación es muy buena persona. Y entonces aquí está el acceso a este documento que tal vez yo no hubiera podido tener acceso porque yo lo tenía que pagar en la Young Wildlife, pero yo puedo tener acceso en Sci-Hub. Entonces, a mí Sci-Hub me va a servir, sí, cuando yo estoy buscando en este tipo de revistas. Ay, ¿de dónde? Bueno, no sé de dónde, digamos, la saqué, pero cuando son revistas de Young Wildlife, de Elsevier, de Springer, por eso es que las mostré, digamos, anteriormente. Entonces, esa sería mi contribución hasta el momento. Esperaría las preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias por tu presentación. Creo que nos da muchos tips, muchas herramientas para facilitar las búsquedas. Y como bien decías al principio, lo difícil va a ser delimitar bien esas palabras clave y delimitar bien esa búsqueda para no llenarnos solamente de bibliografía. En aras del tiempo le voy a dar la palabra a la doctora Sandra Herrera. Sandra ella sí es colega de nosotros de la Escuela de Historia, es antropóloga. Además, realizó su maestría becada por la Flaxo, Guatemala, y realizó su doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es coordinadora del Programa de Investigación de Asentamientos Humanos de la DIG y, bueno, ha obtenido varios financiamientos de investigación, entre ellos de la Fundación Andrew Mellon y de la Escuela de Salud Pública de la UCLA de Estados Unidos. Además, ha sido investigadora en centros de investigación como el Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas de la Escuela de Historia, del CEUR, antiguamente del denominado CEFOL, actualmente llamado CESEG, y también ha sido consultora para UNICEF y Save the Children. Tiene más de 25 investigaciones sobre las dinámicas sociales que afectan a las poblaciones vulnerables de Guatemala y Mesoamérica, y ha sido docente tanto de grado como de posgrado en diferentes unidades académicas de nuestra escuela, de nuestra Universidad de San Carlos. Y pues también tiene en su hoja de vida el apoyo que ha brindado como asesora y como lectora de tesis en diferentes trabajos de investigación. Así que bueno, Sandra, te damos la bienvenida, te agradecemos tu participación por acá con nosotros y la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera iniciar comentando de que aún para la investigadora o para el investigador más experimentado, la construcción del proyecto de investigación o el proyecto de tesis es un trabajo que requiere ser muy sistemático y no dejar nada al azar, al menos en el diseño. Por ello, en la sesión de hoy, lo que vamos a tratar de hacer de una manera muy práctica, porque creo que tengo más o menos una media hora todavía, es centrar nuestro interés en la coherencia de cada componente, por lo menos en 3 aspectos claves. Podemos dividirlos según me pidieron de la unidad de tesis. El primero de ellos es el problema de investigación como punto de partida de la tesis. El segundo, el desarrollo de las metas de investigación y los instrumentos que permiten alcanzarlas. Y por último, la construcción del proyecto como antecedentes de la investigación. Entonces, para ello vamos a poner en perspectiva lo que ustedes han visto en otras sesiones y que tiene que ver con la pregunta de investigación. Ustedes se recordarán que la pregunta de investigación se relaciona con preguntas relativamente complejas en la rama del conocimiento en que fueron formados. Es decir, no se trata de una pregunta común. Pero ¿cómo hacemos para tomar esa distancia entre una pregunta común y una pregunta más compleja? Pues yo lo que siempre les recomiendo es que antes de hacer un diseño de investigación, ustedes recojan toda la información básica específicamente desde lo empírico, desde las fuentes primarias para tener una noción. Bastantes proyectos he conocido en los que el diseño se desarrolla desde un trabajo de gabinete o desde un escritorio y se plantean trabajos, les voy a mencionar uno que conocí muy de cerca,
trabajar el conflicto de agua en San Marcos, en Tacaná, en Tajumulco y en Tibinal. Luego resulta que no fue posible trabajar en ninguno de esos municipios, exceptuando en Tacaná. Entonces, toda la investigación, tal como había sido aprobada, se cayó. ¿Y por qué se cayó? Por los problemas de seguridad que implicaban no solamente para el investigador, sino que también para las personas con quien trabajaba. Entonces, pasemos rápidamente a otro aspecto que nos interesa conocer, y es cómo formular una pregunta de investigación. Para eso tratemos de recordar algunas características de esa pregunta de investigación. En primer lugar, tengamos claro de que no tiene que ser una pregunta que dé respuestas dicotómicas, es decir, que pueda responderse únicamente sí o bien como un no. Recuérdese que la pregunta debe llevarlo a usted a los objetivos. En algunos casos, la pregunta resulta siendo la misma que los objetivos. Cuando uno empieza a investigar, casi viene siendo lo mismo, exceptuando que la pregunta obviamente está formulada en términos de interrogativos, mientras que el objetivo empieza con un verbo. Eso es cuando uno está empezando a hacer investigación, pero según ustedes avances, sus maestrías, sus doctorados, etcétera, se van a dar cuenta que cada vez más es fácil en la medida en que se familiarizan con hacer más complejas esas preguntas. Otra idea es de que la pregunta de investigación no solamente los lleva a los objetivos, sino que también lo conduce a usted a la metodología. Y luego viene algo que le llamamos más menos. Recuérdense que a más grande y general una pregunta, menos llega a profundizar. Entre más imprecisión, ahí dice precisión, pero es entre más imprecisión, está bien, a más precisión, menos ambigüedad. Entonces, es importante que ustedes recuerden que es más fácil que se pueda que tener claros estos elementos para que su proyecto llegue a un fin de una manera exitosa. Veamos entonces otro aspecto, preguntas que en la práctica no son viables. Mientras esto pasa, yo vi ahí algunos nombres que los recuerdo, otros colegas. Yo sé que están pendientes de la tesis, pero para mí son colegas, somos una comunidad pequeña, entonces desde ya saludos a todos, cada uno y cada una de las colegas, a todas, todos, todes. Por favor, si ustedes tienen dudas, anótenlo en el chat, inclusive traten de hacer ese ejercicio. Esto me recuerda en algunas oportunidades cuando apoyaba en docencia a la escuela, que en la escuela salimos con un buen manejo teórico. Sin embargo, cuando realmente lo supervisaba en trabajo de campo, los mayores problemas y temores a los que se enfrentaban eran problemas y temores operativos. Entonces, veamos, identifiquemos, recuerden, según lo que ustedes están intentando construir como tema de tesis o como proyecto de tesis. Un problema puede ser que ustedes traten de hacer una investigación en cuyo conocimiento no fueron formados. Si yo quiero hacer una investigación sobre el impacto de la responsabilidad social empresarial en los trabajadores de la costa sur, pero yo no conozco nada de administración ni de antropología económica, entonces me toca un trabajo mucho más complejo porque tengo que recurrir a todos esos documentos de antropología económica. Pero resulta que sí estoy dispuesta a hacerlo, pero viene el otro problema.
No sé interpretar las bases de datos de población económicamente activa, de salario mínimo, etcétera. No me gustan las estadísticas. Entonces, tengo que replantear eso. No tratemos de hacer investigaciones, en mi caso, sobre arqueología, siendo yo antropóloga. Para eso tenemos que trabajar con proyectos multidisciplinarios, pero ese es otro tema. Otro de los aspectos complicados son los limitados recursos económicos, los técnicos y los humanos. Recuérdense que ustedes mismos están financiando la tesis. Entonces, eso tiene algunas limitantes a la hora del tiempo, del desplazamiento, de los softwares que ustedes necesiten comprar para llevar a cabo la investigación. Otro problema puede ser el riesgo, ya sea por el ámbito geográfico, el social o el cultural seleccionado, tal como les comenté de el ejemplo de la investigación en el área de San Marcos, Tacaná, Tajumulco. Otro problema puede ser la complejidad temporal para la selección de la investigación. Es bastante frecuente que en algunas oportunidades queramos estudiar, por ejemplo, a los mozos colonos de ranchería de Alta Verapaz. Y entonces cuando nos preguntan, muy bien, ¿y cuál es su delimitación temporal? Desde la época de la colonia, porque corresponden a procesos feudales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también quiero hacer una recolección de información sobre cómo vivían estos pueblos antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí, pero la complejidad temporal no corresponde al tiempo en el cual ustedes tienen que presentar la tesis, que yo recuerdo son 2 años. Por otro lado, el enfoque y tipo de investigación que en algunas oportunidades se nos puede dificultar llevarla a cabo. Y aquí reserven la pregunta, ¿qué es un enfoque y qué es un tipo de investigación? ¿Hay diferencia entre estas palabras? Pues bueno, lo veremos después. Entonces les pregunto, ¿a cuáles se han enfrentado ustedes? ¿Cuáles son esos temores? Un aspecto que yo quisiera mencionarles también está relacionado con el tema de las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, tal como sabemos, se relacionan con preguntas de conocimiento. Y a veces tenemos una idea del tema, pero no tenemos la pregunta. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes ahí lo pueden visualizar, es muy funcional algo que le llamamos la taxonomía de Bloom, que son los procedimientos cognitivos más conocidos y de los cuales podemos hacer un préstamo a el área de las humanidades, la pedagogía, perdón. Y ustedes van a comprender, van a poder observar que hay algunos procesos cognitivos de orden inferior al superior o a lo más complejo, y cada uno le ofrece a usted una serie de preguntas con las cuales pueden formular esas preguntas de investigación. Por ejemplo, si queremos comprender, las preguntas de investigación serían cómo se clasifica, cómo se explica, cómo se compara. Si queremos hacer una investigación de aplicación, las preguntas serían cómo se organiza, qué aplicaciones hay, y así podemos tener también algunas dudas sobre cómo analizar, cómo evaluar, si queremos crear, cómo se mejora, qué pasa, qué se propone, etcétera. Ahí hay algunas ideas de preguntas según la complejidad de esos procesos cognitivos. Pero sigamos entonces avanzando. ¿Cómo hacer los objetivos generales y específicos de investigación? Yo creo que
ustedes, igual que yo, estamos como que ya un poco hasta la coronilla, que tanto en las clases universitarias, en las aulas universitarias, como en los libros nos dicen, los objetivos deben ser medibles, factibles, viables, concretos. Pero, ¿qué es eso? Realmente no nos dice mucho. Pues yo se lo simplificaría diciendo que los objetivos son la meta, el propósito o el fin de lo que debemos alcanzar cuando finalice la investigación. Las conclusiones, por ejemplo, responden a cada objetivo sin limitar sin que esto limite que ustedes puedan tener nuevos hallazgos. Entonces, factible significa que los objetivos pueden ser logrados con los recursos disponibles, con la metodología adaptada o en la que fuimos formados y en el tiempo establecido. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en la gestión de la ciencia y llegué con el coordinador general de programas de la DIGI específicamente, yo le llevaba todos los informes finales. Cada informe final, 10 informes finales de más o menos 200 páginas, todos leídos, analizados y entregados. Pero requieren la firma de mi jefe inmediato. Entonces, él lo que hacía era ir a la sección de objetivos, luego volteaba completamente toda la investigación y se iba a conclusiones. Así, de una manera muy práctica. Objetivos, conclusiones. ¿Por qué tiene que ser así? A veces dice uno, bueno, yo obvian todos mis hallazgos, toda mi recolección de información, etcétera. No es eso, sino que se trata de que cualquier componente por separado siempre nos va a conducir a cualquier otro dentro de la tesis. Es decir, todo está perfectamente o tendría que estar perfectamente interrelacionado. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien por acá, pero les estoy presentando una de las investigaciones del maestro Christopher Martínez, arqueólogo, investigador de la DIGI. Y ustedes pueden ver del extremo derecho las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, por lo menos la que generó el objetivo general, dice, ¿es posible determinar por medio del estudio de rasgos cuantitativos los tipos de relaciones de poder que existieron en el Valle de Santo Domingo y sus alrededores? Entonces, esa pregunta formulada en objetivo general queda como establecer los rasgos cuantitativos que permiten determinar rangos en cuanto a sitios dominantes y dominados por medio del estudio de los cambios presentes en las representaciones culturales. Veamos ahora los objetivos específicos. Recuérdense que el objetivo general es la gran línea, pero los específicos son la fragmentación, son todos los pedazos en los que se descompone ese objetivo general. Entonces, una pregunta de investigación para esa, o una subpregunta para la pregunta más general es, ¿existió un grupo dominante en la región del Valle de Santo Domingo? Ahora veamos cómo Christopher lo convierte en objetivo. Definir las características que hacen los sitios ser dominantes sobre una región en específico. Y veamos el último ejemplo de la pregunta de investigación. Dice, ¿existe evidencia de cambio cultural en el Valle de Santo Domingo? Y el objetivo va a ser determinar los cambios culturales en la región según su temporalidad. Entonces, ustedes pueden ver que todo está perfectamente interrelacionado. Pero hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y aquí yo sí les quiero decir, ojo, recuerde que un objetivo es un logro y no una actividad. No son actividades metodológicas, los objetivos, no. Aunque estén redactados en infinitivo, una actividad metodológica nunca va a ser un objetivo de investigación.
y veamos los ejemplos. Aquí hay uno para cada una de las 3 áreas. El primero es para antropología. No podemos formular un objetivo específico que diga llevar a cabo grupos focales con grupos alfareros organizados en San Miguel Totonicapán. Aunque esté en infinitivo el verbo, eso no es un objetivo de investigación, sino es una actividad. Por lo tanto, debe irse a la sección de métodos o metodología. Veamos otro ejemplo. Este es de arqueología. Realizar excavaciones de sondeo en plazas y edificios prehispánicos para determinar los patrones constructivos de, etcétera, etcétera. Bueno, realizar excavaciones no es un objetivo de investigación, es una metodología, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, uno para historia. Transcribir la documentación sobre bienes, propiedad y derechos reales de, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta acá de que hay una diferencia entre objetivos de investigación y actividades de investigación? Pero con esto no se preocupen, porque como les decía, hasta entre los investigadores más experimentados a veces sucede. Vamos a ver otro aspecto que también a veces hace un poco de ruido, el tema de las variables y qué hacemos con las hipótesis. En antropología, pues nos negamos a hacer hipótesis, pero en arqueología posiblemente sí. Veamos este ejemplo. No es lo mismo decir, ¿cuáles son los patrones alimenticios de los pilotos y ayudantes de buses de Guatemala durante el COVID-19? Esto es demasiado amplio. Pero veamos cómo podemos hacer una pregunta más específica. ¿De qué manera la falta de empleo por el COVID-19 influye en los patrones alimenticios de las familias de los pilotos y ayudantes del transporte público? Y el contexto de rutas cortas del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Inclusive acá ustedes se pueden dar cuenta que si todavía no tienen el título de investigación, hacer estos ejercicios les puede ayudar a ustedes a afinar ese título. Y acá es importante recordar que un tema de investigación no es lo mismo que el título. Yo puedo decir, mi tema de investigación es el fútbol. Bueno, ¿qué quieres hacer de tesis? Me gusta tanto el fútbol que voy a hacer una tesis sobre fútbol. Sí, pero ¿dónde está la complejidad? ¿Dónde están esas variables que le van a usted armando esa pregunta de investigación, esa como hipótesis tentativa que aunque no esté formulada de manera tan implícita, sí se deja ver que hay un proceso de construcción mental y cognitivo en la formulación de la pregunta. Veamos entonces otro aspecto que es importante, los tipos de investigación. La investigación, ustedes saben que puede ser experimental, descriptiva, de diseño, exploratoria, teórica, aplicada, etc. Y en esto no hay ninguna diferencia con la ingeniera Andrea Rodas, que me antecedió, porque son los principios básicos de toda la ciencia. Recordemos entonces que según el tipo de investigación que queramos realizar, así serán los productos resultantes de ella. Por lo tanto, los objetivos van a ser diferentes y, por supuesto, la pregunta también va a ser formulada de manera diferente. Ahora pasemos a los enfoques. Bueno, aquí a veces se complica un poco entender. Tipo de investigación, enfoque de investigación. Tipo experimental, descriptiva, etcétera. Enfoques de investigación son los que estamos muy familiarizados. El primer paso que hay que hacer es, de estos 3 enfoques que conocemos muy bien, decidir cuál es el enfoque de investigación que vamos a utilizar. Por ejemplo,
El enfoque cuantitativo, ustedes saben que usa la recolección de datos para establecer patrones de comportamiento o para probar hipótesis. Y su fundamento es la medición numérica, el análisis matemático, el análisis estadístico, y su meta principal es la construcción y demostración de teorías. Pero ahora volvamos a nuestras clases de métodos de investigación. ¿Qué es el enfoque cualitativo? Este usa la recolección de datos para establecer patrones de comportamiento, cualidades del objeto, y utilizamos la descripción e interpretación de comportamientos, actitudes, manifestaciones o valoraciones humanas. Y luego pasemos al tema del enfoque mixto. Su nombre lo dice, ¿verdad? Es la combinación, el aporte conjunto de estos dos enfoques para construir algo de manera colaborativa, ya sea porque ustedes manejen muy bien la estadística, tal como sucede en arqueología, o bien porque tengan el apoyo colaborativo de alguien más. De lo contrario, pues no se sientan mal, pueden inclinarse ya sea al enfoque cualitativo o solo al enfoque cuantitativo. Acá viene una de las preguntas que más me hacen tanto en la escuela, en el área social de la Digi, como en la Facultad de Agronomía, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, ¿verdad? ¿Cómo manejar bien las hipótesis? Pues las hipótesis a veces uno tiene como que unos mitos y le tiene terror y se niega uno a usar las hipótesis, ¿verdad? Me niego a usar hipótesis. Muy bien. Se permite entonces no usar hipótesis cuando ustedes utilizan la teoría fundamentada, es decir, que se van formulando las preguntas antes y durante la investigación. El mismo diseño está en construcción. También no es necesario que usen hipótesis porque las preguntas que ustedes formulen abrirá el diálogo con otros enfoques de investigación, o porque se puede convertir en una investigación de enfoque mixto, o porque sencillamente ustedes no quieren probar nada, porque la hipótesis a eso aspira, a probar, a comprobar, verificar. Y no pasa nada. Ustedes saben perfectamente que no solamente es de negarse a hacer la hipótesis, porque en el curso del primer año, cuando empezamos la carrera, pues nunca entendimos qué era la variable dependiente y la variable independiente. No, corresponde a el procedimiento y al diseño, al tipo de investigación y al enfoque que seleccionemos. Algunos mitos de las hipótesis. Ustedes los pueden ver. A veces se cree que una hipótesis tiene que ser comprobada, o que entre más hipótesis, más elegante, más compleja, más interesante es la tesis, o que las hipótesis tienen que ser comprobadas, y a veces son hipótesis tan simples que sencillamente se responden de una manera práctica con sí y no. Otro error o mito es de que se crea que las hipótesis tienen que ser verdaderas. Y otro aspecto interesante es de que si el resultado no es que se compruebe la hipótesis con un sí, que se deseche toda la investigación que realizamos. Entonces, esos son como algunos mitos que tenemos que empezar a dejar atrás. Veamos ahora algunos aspectos sobre la factibilidad. Recordemos que los trabajos de grado, que generalmente son autofinanciados y por lo tanto con pocos recursos para equipos, laboratorios, trabajo de campo,
trabajo en los archivos, el tiempo para transcribir, etcétera, pues requiere que venga de nuestro bolsillo, ¿verdad? A no ser que obtengamos una beca o un grant, como dirían. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no aspiramos a escribir una obra cumbre. No hay problema si no es una obra cumbre. Recuerden que mejor pequeños pero impactantes resultados que una obra demasiado grande que no está bien delimitada y que por lo tanto nunca terminemos. Un consejo, y ahí sí que un poquito en la experiencia, desde que yo era estudiante, empecé a trabajar con los mozos colonos de las rancherías de la costa sur. Empecé a ver cosas ahí entre el desalojo, los azucareros, la neutralización del trabajo del colonato en las fincas serviles y luego me llevé un buen tiempo terminando la tesis. Luego de eso ya venían otros procesos sociales que había que observar, pero yo tenía que ponerle un punto a ese estudio del colonato. Entonces, mi tesis de maestría es sobre la neutralización, sobre la desaparición del mozo colono. Pero la tesis de la maestría es comprender cómo esos mozos colonos estaban siendo empleados completamente como asalariados y ya no como semiasalariados, la que trabajé en Flaxo. Y luego, la del doctorado es cómo a través de la responsabilidad social empresarial se han ido neutralizando todas esas voluntades que en un momento estuvieron tal como diría Cindy Forrester, en los años 80, con miles de machetes en alto, haciendo frente a todo el trabajo agroindustrial en la costa sur. Entonces, no se desanime. No esperen tener una obra cumbre. Mejor, pequeños, pero impactantes resultados. Fragméntelos y no pasa nada. Otro problema es de que divagamos demasiado en las búsquedas bibliográficas. Empleamos meses y meses en esas búsquedas bibliográficas y eso sucede porque no tenemos claridad exactamente en las palabras clave, en las variables o en las unidades de investigación que nos interesa conocer. Ojo también con el cronograma. Un cronograma no es genérico. Un cronograma tiene que ser desarrollado con base a los objetivos, la metodología y los productos que ustedes se han propuesto. Entonces, vamos ahora ya aterrizando un poquito más al tema de cómo desarrollar esas metas de nuestra investigación y esos instrumentos que nos permitan alcanzar estas metas. Pues todo esto se resume en una palabra: coherencia. Aunque parezca redundante, la pregunta se relaciona con los objetivos con las variables marco teórico, de nuevo se regresa a los objetivos, se va a ver el tipo y el tipo nos manda el enfoque la metodología, es decir, todo está relacionado. Y en este sentido, ustedes que están empezando a hacer su trabajo de tesis o de investigación o el de diseño de la tesis, no tengan miedo de repetir una y otra vez los mismos aspectos. Que la pregunta sea igual que los objetivos y que los objetivos le manden a usted a la metodología, etcétera. No hay problema. Esa es una de las claves de la coherencia, que todo está interrelacionado y que todo es una unidad, pero cuando alguien, un lector, el asesor de tesis, va a los objetivos, va a encontrar que tiene mucha lógica y mucha relación con las variables. En algunas circunstancias, hasta se vuelve a repetir exactamente igual. Aquí hay otro ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero es de la doctora Claudia Dari, una de las investigaciones del año pasado del IDEIPI,
sobre conflictos parroquiales y violencia política y resistencia campesina en el oriente de Guatemala, el caso de la diócesis de Jalapa y la temporalidad. Vean ustedes cómo está formulada la pregunta general de investigación. ¿Cuáles fueron los conflictos parroquiales que tuvieron lugar en la diócesis de Jalapa que los motivó y cómo se caracterizan? Y luego ella trabaja 4 preguntas. Generalmente una pregunta lo lleva a usted a un objetivo. Entonces ella al final desarrolló un objetivo para cada una de estas preguntas. Y lo interesante tal vez que me gustaría aquí añadir es de que no esperen hacer 5, 10 objetivos. Alguien tan experimentada como Claudia Dari conoce muy bien cómo realizar los diseños y ya se quedó con 4 preguntas de investigación que se convirtieron en 4 objetivos. Ahora les pregunto, ¿cuántos objetivos tienen? Y les pregunto, les hago otra pregunta. ¿Cuántos objetivos creen ustedes que tienen que ser necesarios o ideales? Bueno, si ustedes gustan, podemos quedarnos con 3. Muy bien, ahora sí, un poquito más para terminar. Si alguien quisiera inclusive colocar su micrófono abierto, no sé si se puede o hacerlo en el chat. Les voy a presentar algunos cuadros que a nosotros nos ayudan muchísimo en la Digi y en lo personal, a mí también, cuando hago seguimiento a las tesis. Yo segmento la coherencia no solamente en un cuadro total como este, sino que lo que generalmente hacemos es llevar al estudiante en procesos específicos. Ustedes van a ver acá. Bueno, traten de hacerlo como un ejercicio de rayar y quitar, copiar. Bueno, ahora que ya no estamos usando tanto papel, es más fácil hacerlo desde la computadora. Identificar el nombre de la unidad de tesis, obviamente su nombre, el área, la fecha, para que ustedes lleven los controles, cuántos borradores van entregando. En el nombre, obviamente en la tesis sí tiene que aparecer el nombre completo del estudiante, pero de una vez se los anticipo como una sugerencia, vayan pensando en su nombre y apellido o nombres y apellidos que desean colocar en sus futuros escritos ya como investigadores y cientistas académicos, porque con esos nombres se les va a conocer y pueden firmar cada uno de los escritos que les espera realizar. Muy bien. Otro aspecto. El tema no es lo mismo que el título. El tema es un enunciado. El título, ya vimos que el título lleva varias características. Nosotros en Digi planteamos que tengan más o menos unas 20 palabras. Hoy escuchamos a un investigador costarricense que nos explicó que algunas revistas o entes de investigación piden 50 palabras. Sería de establecer con sus tutores de tesis cuáles son las categorías o cuáles son los parámetros para escribir el título. Pero recuérdense que un título no solamente es un enunciado. Idealmente, recuerden la diapositiva que les presenté que llevaba colores, en donde ustedes pueden encontrar una especie como si fuera una oración, en donde hay un sujeto, hay un predicado y en medio hay un linking word o hay una palabra de enlace o hay un aspecto de contraste que une ese pensamiento complejo que ustedes quieren llegar. Recuerden el ejemplo que les acabo de colocar de las familias de los pilotos y ayudantes
sin empleo debido al COVID-19. Ese puede ser un enunciado. Las familias, la seguridad alimentaria de las familias de los pilotos y ayudantes del transporte público. Pero ahí no me está diciendo qué es lo que usted quiere despejar, qué es lo que usted quiere comprobar o problematizar, qué quiere saber ahí. Entonces, ese es uno de los aspectos en los que hay que trabajar. Entonces, de manera muy práctica, hagan el ejercicio. Como son cuadros, uno lo único que hace es trabajar ideas, no escribe tan denso. Nosotros en ciencias sociales tendemos a la escritura densa, y es que para escribir bien se necesita desarrollar bien las ideas. Como dicen, se necesita tener buena pluma. Pero como estamos iniciando, hagamos este breve ejercicio. Formulemos algunas preguntas de investigación. Formulemos una hipótesis si aplica. Formulemos el planteamiento del problema. Recuérdense que un planteamiento obedece a preguntas más específicas como cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, etc. La delimitación, recordemos, tanto la geográfica como la temporal. No se limiten únicamente a decir en delimitación temporal una tesis llevada a cabo de enero a agosto del año 2020. No. En historia lo conocen muy bien, en arqueología también. Se necesitan eventos coyunturales, puntos de quiebre que nos ayudan a delimitar el periodo de la investigación. No el periodo de cuándo vamos a ejecutar la tesis, sino que el periodo de investigación. Y luego, el objetivo general, que va a salir de la pregunta, obviamente, y luego los objetivos específicos que van a ser los aspectos en los que se va a fragmentar ese objetivo general. Entonces, ese es el cuadro de coherencia en la formulación del problema. Pero esto viene bastante relacionado con lo que explicó la ingeniera Rodas, el marco teórico. Afortunadamente, en la escuela de historia, yo no he visto un ejercicio que sí he visto en otras unidades académicas, y es que formulan el marco teórico como que si fuera un glosario de términos. Es decir, si tenemos acá la palabra imaginarios sociales, escriben imaginarios sociales, 2 puntos, y luego el concepto completo, y si bien nos va, la referencia o la cita de dónde lo sacó. Y luego vuelven a colocar relaciones humanas, 2 puntos, etc. Nosotros sabemos muy bien que un marco teórico requiere el diálogo entre autores, entre teóricos y entre ideas. Y vean acá, este es de la doctora Claudia Dari, en una sola página ustedes pueden encontrar hasta más de 5 autores. Vamos entonces a cómo encontramos qué leer, qué buscar. Lo que les sugiero siempre es partir de la operacionalización de las variables o de las unidades de investigación. Si eso es muy complejo para ustedes, entonces sustituyamos este cuadro y coloquemos una especie como de palabras clave del objetivo o de los objetivos. Luego de enlistar las palabras claves de los objetivos, vamos a empezar a hacer nuestras búsquedas para construir el marco teórico. Recordemos que la diferencia entre marco teórico y estado del arte es que el marco teórico son las teorías, los postulados filosóficos, los aspectos que llevan un proceso de larga duración
en ser comprobados, mientras que el estado del arte son las investigaciones más recientes, las publicaciones contextuales, etc. Muy bien. De estas palabras clave de los objetivos, nacen la búsqueda que vamos a hacer para alimentar nuestro marco teórico y obviamente nuestro estado del arte, y de ahí inclusive podemos empezar a sacar un bosquejo preliminar de temas. Esta es otra investigación que yo sí quiero mencionarles porque el que no trabajemos con hipótesis no quiere decir que seamos caóticos en llegar al campo o en la búsqueda de las fuentes primarias o a los archivos o a los fondos documentales y resulte que no sabemos exactamente con quiénes o con qué vamos a trabajar. Vean esta propuesta. La población donde se recolectó la información fueron estudiantes de diversificado que asisten a institutos de educación pública de Guatemala y Chimaltenango. Se evaluó la totalidad de estudiantes comprendidos entre las edades de 15 a 20 años de una institución educativa pública del nivel diversificado del municipio de Chimaltenango. Y así ustedes pueden empezar a encontrar algunos criterios que son lo que llamamos de inclusión o de exclusión, es decir, con quiénes o con qué sí trabajar y con quiénes no trabajar. Con relación entonces a los materiales y métodos, ¿se recuerdan que vimos que el tipo de investigación es explorativa, descriptiva, aplicada, etcétera? Y el enfoque de investigación es cuantitativa, cualitativa, mixta, inclusive otras que ustedes puedan identificar. La población y muestra dirán, bueno, yo no voy a trabajar cuantitativo. Está bien, pero sí necesita hacer una breve caracterización de esos criterios de inclusión y de exclusión en cuanto a objetos, en cuanto a sujetos, en cuanto a lugares, instituciones, etcétera. Luego tenemos los métodos e instrumentos que ustedes lo van a ver en otras sesiones de trabajo y que estoy segura que manejan muy bien debido a la carga bastante intensiva que tenemos en la escuela del trabajo de campo y en la búsqueda de fuentes primarias y las prácticas. Pero también, por favor, no dejen al azar el procedimiento y análisis de la información, es decir, qué softwares van a utilizar, qué cuadros, qué matrices de análisis, cómo van a hacer el vaciado de la información, la clasificación, la codificación de la información. Y por último, cuando ustedes ya estén listos con los ejercicios anteriores, pueden presentarle a sus asesores de tesis o establecer ya un proyecto de investigación concreto, este cuadro de coherencia en el que puedan hacer un resumen donde esté claramente planteada su pregunta de investigación, la hipótesis se aplica, si no, pues lo quitan y pueden sustituirlo por cualquier otro cuadrito que ustedes consideren oportuno. El planteamiento del problema, incluida la delimitación como vimos, el objetivo general y los objetivos específicos. Objetivo general sale la pregunta y los objetivos específicos de la fragmentación del general. El marco teórico y el estado del arte. Algunos investigadores lo colocan separado, otros lo colocan junto, empezando obviamente con la teoría y terminando con el estado del arte. Y hay otros investigadores que estilan agregar una especie como de marco conceptual también. Luego de esto, nos sale el bosquejo preliminar, pero van viendo ustedes que una cosa está interrelacionada con la otra. Y desde donde ustedes lo lean, si quieren combinar el marco teórico con el planteamiento del problema, va a encontrar lógica. Si ustedes quieren combinar los objetivos específicos con el bosquejo preliminar de temas, también va a tener coherencia.
Y por último, pues la metodología y el enfoque de investigación. Y con eso entonces, de una manera muy sucinta, muy rápida, le quería dejar esto con ustedes y de nuevo me da un gusto trabajar con ustedes, servirles en lo que pueda, con mucho gusto. Ya saben, estoy a sus órdenes, queridos, estimados, estimadas, colegas, investigadores de la Escuela de Historia.